de la encuesta de presupuestos familiares y de la encuesta de condiciones de vida, que hablan de que en España pues existe ya un 10% de la población que sufre las causas de esta pobreza energética. Después sigue hablando de otros estudios ya médicos que hablan de la repercusión, lógicamente, física y de salud que tiene pues estas situaciones en las que se encuentran hoy en día, por desgracia, muchas familias en este país, que es la falta de calefacción suficiente o ninguna, los cortes de luz, problemas con el agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que es un problema lo suficientemente importante como para traerlo a pleno y que este ayuntamiento se manifieste en lo que después explicaremos que pide la moción. También es verdad que el Estado español carece de una política específica para este tipo de situaciones. Tiene recomendaciones de la Comunidad Económica, tiene recomendaciones de Europa en ese sentido para que se actualice una política, una normativa que dé cobertura a este tipo de situaciones. Y por abreviar un poco, también habla de eso, de la influencia que están teniendo las empresas suministradoras, la responsabilidad que tienen y la corresponsabilidad del Estado también en la subida del precio de todos los servicios energéticos, ¿no? Tanto el gas como la luz y tal. Hace poco nos han vuelto a subir para enero, lo que creemos que eso ha sido un ajuste, porque claro, primero nos asustaron con que no iban a subir un 11%, después se han bajado y parece que es que ya no nos suben nada, pero es que la factura de la luz ha subido prácticamente un 60% en los últimos 4 o 5 años. O sea, es una barbaridad. Lógicamente esto ha generado situaciones de incapacidad de poder afrontar esos recibos y entonces por eso ha crecido ese tanto por ciento de gente o hogares que se encuentran en esta situación. Y por lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, exigir al Gobierno de España la aprobación de una ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos. Igualmente, en la citada ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura, como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias. Segundo, el Ayuntamiento de Manzanares elaborará un plan contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. Tercero, instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3/1992 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, estableciendo, para que se establezca, un IBI reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico. Y después que se dé traslado de esta moción, lógicamente, a la Presidencia del Gobierno, a los grupos con representación parlamentaria, en el Congreso, a la Federación de Municipios y a las asociaciones de vecinos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Saboriego. Señor Nieva. Sí, brevemente. Pues la evidente difícil situación económica por la que está atravesando nuestro país, las altas tasas de desempleo, el agotamiento de prestaciones por desempleo de tantas personas y la ausencia de ingresos de decenas de miles de familias está haciendo que aflore el aumento de hogares que sufren el corte de suministro eléctrico. En el 2012, como dice la moción, en España se cortó el suministro a cerca de 1,4 millones de hogares, 70.000 hogares en Castilla-La Mancha y 18.000 en la provincia de Ciudad Real. Y supone, como decía también, un nuevo concepto de pobreza. En nuestra región el problema es más grave aún, si cabe, por el hecho de que en Castilla-La Mancha las cifras de desempleo y las tasas de desempleo están por encima de la media nacional. Y mientras que, como consecuencia de los recortes, los servicios públicos y asistenciales
así como la cobertura por desempleo, están muy por debajo de esa misma media. Apostamos, claro, por impulsar desde las administraciones públicas una estrategia para lograr una tregua energética, involucrando a las compañías suministradoras. Obviamente, esto se tiene que hacer desde el Gobierno de la Nación, así como plantear medidas de ayudas públicas en favor de las familias con escasos recursos económicos. Se trata de llegar cuantas más familias necesitadas, mejor, y de hacerlo de manera eficaz y eficiente. La Diputación de Ciudad Real, insisto, y no es por entre las ayudas de emergencia, incluye muchas veces el hecho de lo que es pagar el recibo de la luz, donde muchas familias tienen que elegir entre comer o estar cómodos desde el punto de vista. La ley del IVA, señor Sabariego, pues desde el año 90 y tantos, fíjese si se han hecho modificaciones. En los 3 últimos años se han hecho 2. Una un gobierno socialista y otro el gobierno de Mariano Rajoy. Con lo cual, para hacer una modificación del IVA, no solo del gas y de la electricidad para los ciudadanos en el ámbito doméstico, sino para todo, habría que hacer una nueva legislación sobre el IVA, sin duda, que incluyera los libros, la cultura, el teatro y otros muchos servicios, desde luego que sí. Nosotros solo podemos estar de acuerdo en el contexto de la moción, porque sí es verdad que las eléctricas que han ganado mucho dinero y que han recibido mucho dinero de los gobiernos, desde el gobierno de Aznar hasta el gobierno de Zapatero, muchos miles de millones. De hecho, fue Aznar el primero que les dio ayudas a las eléctricas, exactamente 1,3 billones de pesetas como adelanto de los plazos para liberalizar el sector, en fecha 17 de diciembre del 98, gobernando el Partido Popular. Las eléctricas cortaron la luz, como hemos dicho, a más de 1,4 millones de personas. Iberdrola y Endesa, las dos grandes compañías que acaparan el 80% del suministro y las únicas que tienen publicados datos, se puede obtener una aproximación muy significativa. En el 2012, Iberdrola suspendió el suministro a 588.000 hogares y Endesa a 524.000. Si tenemos en cuenta que ellos solo copan el 80% del suministro, con el otro 20% nos da ese dato. Voy terminando, porque la escalada preocupa y ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para atajarla. La semana pasada, sin embargo, el Partido Popular, hace un par de semanas, rechazó 5 enmiendas del proyecto de reforma del sector eléctrico que proponían prohibir los cortes a las familias vulnerables durante el invierno, tal y como ocurre en países de Europa, como Reino Unido y, más recientemente, Francia. La Junta de Andalucía ha dado un paso adelante al anunciar que está preparando un decreto para garantizar el suministro a personas en riesgo de exclusión. En definitiva, sí sería bueno que desde las administraciones, y sin hacer demagogia sobre un asunto tan serio y tan duro como el hecho de que se le corte el suministro eléctrico a familias y a personas, nosotros estamos de acuerdo y vamos a apoyar la urgencia de la moción. Muchas gracias, señor Martín Quintero. Pues vamos a ver, sobre esa moción empezaré diciendo que, bueno, esto del concepto de pobreza energética pues es otro de esas nuevas figuras que nos inventamos, eufemismos. Hay pobreza, hay familias que no pueden pagar ni la luz, ni pueden pagar los alimentos, ni pueden acceder a las tecnologías modernas, y existe la pobreza sociolaboral. Es decir, podemos llamarlo como queramos, pero estamos hablando de lo mismo, de crisis y de pobreza. El problema es que en esta moción pues se limitan a hacer una descripción de esa situación que sabemos que atraviesan muchas familias. Cuidado con los datos, porque si a una familia le han cortado 3 veces la luz en un año, no son 3 familias a las que le hayan cortado la luz. Entonces, cuidado con los datos, que tendemos siempre a magnificar esas desgracias. Los datos que utiliza en la moción, pues bueno, que en España ahora es más cara, efectivamente. Antes era más barata, no lo dice. Ha habido una progresión en la que desde 2006 para acá pues sí que ha subido ya casi cerca del 70% el recibo de la luz. También hay una cierta contradicción entre cuando hablan los dos de los grandes beneficios de las eléctricas, pero ya en la propia moción está reconociendo el señor Sabariego el déficit de tarifa. Es decir, las empresas pueden tener beneficios, pero es cierto que los consumidores estamos pagando menos que lo que cuesta la producción de energía. ¿Y por qué?
Pues hay una campaña muy curiosa ahora mismo de Iberdrola, que la estarán oyendo en la radio, que habla de que lo que pagamos en el recibo de la luz, una familia media, porque aproximadamente el coste de la energía es el 38% de la factura. El resto son impuestos, cargas fiscales, subvenciones medioambientales, subvenciones territoriales, ayudas sociales, otros gastos, las subvenciones al carbón. Bueno, pues todo eso debemos saberlo. Es decir, no es cara porque sea cara producirla, que hay unas más caras que otras. Es que en la factura de la luz estamos pagando muchas cosas y tendríamos que pensar qué se ha hecho años atrás, qué políticas se han seguido energéticas para que tengamos que pagar eso y para que las familias pues tengan que pagar por el precio de la energía más del doble de su precio real. Tenemos que hablar de qué energías estamos queriendo utilizar. El consumidor debe saber y debe optar que no todas tienen el mismo precio. Las renovables son muy buenas, son el futuro, pero son muy caras en general, sobre todo la solar y sobre todo la eólica. La hidráulica es renovable, es una energía muy barata, pero no recordarán ustedes que se hagan pantanos en los últimos años, desde hace muchísimos años. La nuclear la tenemos congelada desde los tiempos de Felipe González, con la moratoria de 1984, y le compramos energía nuclear a Francia, que es casi la más barata después de la hidroeléctrica. Hace unos días, pues en el pleno anterior, hace 2 plenos, hablábamos del fracking, y se oponían pues siempre los partidos de izquierda tradicionalmente al fracking. Bueno, pues Estados Unidos ha conseguido abaratar muchísimo su factura energética a base del gas producido mediante esa técnica de extracción. Entonces tenemos que poner en la balanza todas esas cosas y no solamente lamentarnos de que hay muchas familias de que no pueden pagar la luz, eso es verdad, sino pensar qué política energética se ha hecho en el pasado y qué política energética queremos seguir haciendo de aquí en adelante. Lo que yo no sé si es que estamos ya todos muy cansados, no sé si han prestado atención a lo que se pide en la moción, porque realmente se piden medidas, pero no se propone ninguna medida en concreto. Que el Gobierno de la Nación haga algo, que el Ayuntamiento haga algo, que el Ayuntamiento haga un plan, no díganos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. El Ayuntamiento, de momento, está haciendo, con las ayudas del plan de emergencia, atendiendo los recibos de luz de muchísimas familias. Con el dinero de la Diputación, que es una intermediaria del dinero del Estado, de los presupuestos del Estado, la Diputación no tiene ingresos propios, son los dineros que le da el Estado, pues la Diputación una parte los dedica a esas ayudas de emergencia y con eso pues los servicios sociales informan y atienden las necesidades de muchas familias de Manzanares que no pueden pagar el recibo. Y cuando se acaba ese dinero de la Diputación, pues el Ayuntamiento de sus propios recursos también sigue pagando el recibo de esas familias. En definitiva, la cuestión no es dar el pez, sino enseñar a pescar. Es decir, hay que proveer los medios para que esto no pase en el futuro y, mientras tanto, pues seguiremos atendiendo a esas familias necesitadas como lo venimos haciendo hasta ahora. No vamos a aprobar la urgencia, en este caso, de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No se aprueba la urgencia, señor secretario. Bueno, pues damos por terminado el pleno. Aprovecho para desearle a todos los presentes, a los corporativos, como a todos los vecinos de Manzanares y comarca que nos puedan ver, pues un feliz 2014 y que nos traiga a todos pues salud y prosperidad, que es lo que todos seguro que deseamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Buenas noches. Quisiera saber, señor Mazarro, a cuánto ascendería la cantidad de dinero a pagar por el Ayuntamiento de Manzanares, intereses más capital anualmente, en caso de concertarse ese empréstito de 4,5 millones que tienen ustedes pensado hacer, además de lo anterior de atrás. ¿Y por cuánto tiempo? Pues cuando lo negociemos se lo diremos, lógicamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo contestar? Se lo preguntaré más adelante. Señor Mazarro. Bueno, pues se levanta la sesión. Vale, una aclaración.